El silencio era un daño antiguo, una herida que el espacio abría contra los vivos. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era juicio, era memoria, era tiempo transformado en sombra. El planeta se llamaba Tzel, aunque los cartógrafos humanos lo habían renombrado con un código frío y numérico en sus primeras misiones. Sus archivos antiguos hablaban de un océano de cuarzo y de ciudades que crecían como corales bajo un cielo siempre cambiante. Ahora, los restos de esas ciudades se elevaban como huesos triturados, torres que alguna vez pensaron en duración y que ahora servían de jaulas a monstruos que no conocían piedad. La primera imagen que recibió la comitiva fue de un Spire partido por la mitad, una aguja alienígena que se erguía de una llanura de polvo oscuro. En la grieta, una luz temblorosa, una criatura, pequeña comparada con la arquitectura, prendida en la boca del abismo como una luciérnaga atrapada en una telaraña de piedra. La transmisión vibraba, la voz de la nave brilló y se cortó. El comandante humano desvió la vista solo un instante, suficiente para calcular el riesgo, suficiente para decidir. Los humanos habían venido por recursos, por mapas, por la promesa de expandir lo que quedaba de su voz en el cosmos. Pero cuando vieron a esa figura inclinar la cabeza entre raíces cristalizadas, algo que no se compraba en fórmulas o contratos prendió en ellos. Era una curiosidad antigua, y también un orgullo difícil, defender lo indefenso, porque la defensa era, al fin, prueba de que aún existían. El comandante bajó solo. Su armadura recordaba guerras en mundos remotos, su casco, manchado de polvo rojo, llevaba los rasguños de puentes que cruzaron estaciones olvidadas. No era grande, pero su presencia medía más que su estatura, era exacta, cierta, como el golpe de un reloj. A su alrededor, los sensores mapearon sombras que respiraban, criaturas con mandíbulas múltiples y ojos como carbones encendidos. La nave se mantuvo en órbita, distante, había demasiadas razones para permanecer arriba y pocas para correr hacia abajo. Y sin embargo, él descendió. El caballo del aire lo dejó en una planicie de metal quebrado. Paso a paso, la atmósfera local mordía los filtros, y el viento traía un olor a cobre viejo y electricidad. La grieta del Spire olía a otra cosa, a neumáticos quemados y a flores que ya no tenían tiempo para abrirse. La figura atrapada se volvió cuando lo oyó, o quizás solo lo imaginó, sus ojos eran un mapa de constelaciones, su forma una arquitectura imposible de esqueleto y seda. Era un ser que respiraba en frases, un soplo de luz, un gesto de aleteo, una inclinación que podría querer suplicar y que, en el instante que el comandante la vio, la hizo humana dentro de su mente. El primer contacto fue una decisión mecánica. Él disparó una bengala cegadora, y en la ceguera la criatura dejó de temblar. Luego, con manos que sabían de cirugía y de levantar a los tuyos, quitó los fragmentos que la aprisionaban. La roca dio contra el metal, la piel alienígena tembló, y la criatura, doliente y extraña, empezó a respirar otra vez. Fue un milagro pequeño, una mano humana removiendo un trozo de destino para dejar paso al aire. El planeta observó la operación como si fuera una función. Detrás de la cámara, en la nave, los ojos humanos se humedecieron sin ruido. Nadie habló, la tecnología reemplazó el llanto con estadísticas, y las estadísticas no contaban las cosas que duelen en la garganta, la nostalgia de la raza por salvar, por redimir. Por encontrarse valiosa a través del acto de entrega. El rescate duró lo que una respiración larga. El comandante amarró la criatura y la llevó a la nave en un módulo que olía a aceite y a café recalentado. La criatura clavó sus ojos en él y, sin palabras, ofreció algo, un emblema, un recuerdo, un gesto que los intérpretes aún traducirían como gratitud o deuda. Fue más una promesa que otra cosa, un trozo de joya adherido a su piel, una señal que brilló brevemente como si recordara un sol perdido. Al volver al hangar, el informe cruzó la red humana a velocidad de pánico contenido. Contacto con organismo inteligente, decía. Posible miembro de especie local. En los bancos de datos, en las pantallas que medían cada latido de toda nave, algo hizo clic.
La humanidad había sido observada durante décadas por otras razas como un rumor. Un rumor que, ahora, se encendía en luz. El comandante no esperaba recompensas. No sabía siquiera si la criatura recordaría el rescate. Pero había una reacción que sí pudo prever: la guerra no perdona actos de debilidad. Una especie que tolera el rescate se vuelve vulnerable. Así que cuando los rastreadores marcaron acercamientos de cazadores, formas oscuras que seguían la presencia de la criatura como abejas siguen la miel, el comandante no vaciló. El primer choque fue un rasguño en el mundo. Nadie vino a salvarlos. El comandante y sus hombres improvisaron trincheras de placas y recubrieron al herido con mantas térmicas. La criatura, pese a su delgadez, empezó a emitir sonidos bajos, como campanas de otro idioma. Algunos en la tripulación escucharon una canción que les habló de mares lejanos y de jardines que existieron antes que los humanos aprendieran a medir la luz con relojes. Esa canción fue un recuerdo involuntario, un puente que llevaba la memoria humana hacia algo distinto. No luchaban solamente por un recurso, luchaban por la prueba de que aún podían ser aquello que fueron en historias mayores. Protectores. El planeta era peligroso. Los rastreadores se convirtieron en devoradores de señal, y la noche se llenó de siluetas. Al otro lado de la llanura, algo se movía y rasgaba el polvo. La criatura, cuando pudo, extendió una mano translúcida y tocó la mejilla del comandante. No era humano lo que ofrecía a cambio, era una pequeña esfera que pulsaba con una luz propia. Él la tomó sin entender y, en el impulso de contacto, sintió una memoria que no era suya, una voz infantil, una risa, una calle en la tierra que ya no existía. Fue un golpe frío al pecho, un recuerdo humano que no le pertenecía, y que sin embargo ardía con la verdad de una pérdida que todos compartían. El comandante apretó la esfera contra su pecho. No la miró con deseo, la miró como quien recibe la responsabilidad de un juramento. Sabía que algo grande comenzaba, un hilo que cruzaba civilizaciones. El cielo sobre Tzel no dijo nada más. Y fue entonces que la primera señal de alarma se encendió en las pantallas, como un latido eléctrico. El universo contuvo el aliento. Ellos habían venido con mapas bajo el brazo y cicatrices antiguas. La flota que orbitaba Tzel no era una fuerza formal del pasado glorioso, era la suma de pequeños orgullos humanos, cazadores de oportunidades que llevaban nombres de colonias perdidas. Sin embargo, en su conjunto, eran maquinaria que recordaba una verdad: la humanidad, por mucho que la galaxia creyera lo contrario, aún podía congregar su voluntad. El comandante, llamado Mora en los registros internos, se negó a esperar rescisión. Arregló un cobertizo en la base, convirtió un módulo médico en cámara de observación y ordenó que la criatura, a quien los científicos, temerosos de la presunción, llamaron la Dama, fuera tratada con todos los protocolos posibles. La nave cantó su propio repertorio de sonidos mecánicos, los técnicos colocaron sensores y, en el centro, las lentes observaron donde pocos querían mirar, a los ojos de un ser que había conocido mundos y pérdidas. La Dama despertó en un cuarto que olía a aceite y a sal humana. Sus movimientos eran parsimoniosos, pero curiosos, tocó superficies con dedos que brillaban como notas musicales. No hablaba la lengua que las máquinas conocían, pero dejaba signos en la arena y dibujaba líneas con un flujo de luz sobre su cuerpo. Era un idioma no verbal, tiempo tejido en patrones. Los traductores automáticos ofrecieron equivalencias pobres, los humanos, en cambio, aprendieron a leer. Aprendieron a leer el lenguaje del cuerpo y la luz donde las máquinas fallaban. La Dama marcaba patrones con su piel luminiscente, cada pulso era una palabra, cada parpadeo una frase. Los traductores ofrecían conjeturas. Los humanos, en cambio, aprendieron por intuición, un ritmo que les recordó al latido de un tambor, una cadencia que imitaba el compás de una nana olvidada. La interacción era lenta, como aprender a respirar en otro planeta. Con horas y noches y café recalentado, los técnicos y los sanadores comenzaron a entender que la Dama no hablaba solo de lugares o de hambre,
hablaba de pérdidas, de asedios, de memorias compartidas. Contaba fragmentos de una cultura arrasada por máquinas que consumían luz y piedra, por saqueadores que colectaban seres como si fueran reliquias. Entre proyectos y cuidados, la tripulación ascendió en conocimiento y humildad. La dama dibujó para ellos mapas de la ciudad que la había herido, mostró mapas de rutas y de refugios, subrayó con su brillo pasillos donde aún vivían grupos que se escondían entre los escombros. No pedía rescate, ofrecía guía como pago por la mano que la había liberado. Era una recompensa simple y peligrosa, información. Pero la información era poder, y el poder atrae ojos. Los cazadores que rastreaban la presencia de la dama no eran simples bestias, eran redes, corporaciones, ejércitos privados que coleccionaban rarezas para venderlas a imperios que ya no se conformaban con mercados legales. Cuando la primera señal de una flota mercenaria se detectó a través del sensor de largo alcance, la base sintió la llegada de un peso antiguo, la codicia humana, o de lo que aún recordaba el universo de la humanidad. Mora no quería que la dama fuera subastada en un mercado de esclavos. Ni deseaba que la curiosidad de la especie humana se transformara en arma contra aquello que habían ayudado. Entonces tomó decisiones con la calma de quien teme equivocarse, reforzó defensas, reubicó a civiles, ordenó patrullas nocturnas y, sobre todo, pidió a su gente que aprendiera a luchar como hogar, no como ejército. Porque en su mente no había mayor crimen que convertir un acto de misericordia en moneda. La dama, por su parte, dejó de ser solo un rescate en una cápsula médica. Con el tiempo, aceptó la compañía humana y devolvió favores de maneras que no cabían en los libros. Enseñó a los ingenieros a leer combustiones alienígenas, mostró a los biólogos cómo ciertos microorganismos podían limpiar polvo tóxico en minutos y, sobre todo, ofreció una pieza, una pequeña estructura cristalina, sellada en una matriz orgánica, que ella llamó por gestos luz de memoria. Mora observó la pieza con recelo. Era bella, una gema que contenía patrones movibles, como si dentro de ella hubiera una ciudad en miniatura respirando. Los científicos la estudiaron por semanas. No era arma en los sentidos que conocían, pero resonaba con campos bioeléctricos humanos de maneras extrañas. Al someterla a pulsos, emergían imágenes sutiles, escenas de la Tierra, rostros humanos, ecos de transmisiones antiguas. Cuando la gema tocó la piel del comandante, por un instante, el hangar se llenó con la voz de una niña que cantaba una canción en una lengua que no se hablaba allí. Fue una memoria que no pertenecía a ese lugar, pero que caló en los huesos de los presentes. Fue la primera ancla de dolor humano que atraviesa la historia. Mora sintió, en un latido, la pérdida de algo que nunca tuvo la oportunidad de salvar. Vio llamas que devoraban banderas, oyó el susurro de una radio vieja que repetía un nombre que ya no existía, y por un segundo la misión dejó de ser estratégica para volverse personal. Guardó ese golpe en el pecho como un recordatorio, la gente por la que luchaban no eran puntos en un mapa, eran voces. El mundo, entre tanto, se cerraba. Los mercenarios llegaron como nubes de metal, desplegando sondas que olfateaban calor y vida. Ataques puntuales con drones de pulso pusieron a prueba las defensas. En las noches largas, al calor de lámparas que parpadeaban, Mora enseñó a su gente algo elemental, la paciencia de resistir hasta que la oportunidad de golpear de verdad apareciera. Se forjó un plan no para escapar, sino para atraer, usarían la dama como señuelo controlado, canalizarían la codicia enemiga hacia una trampa. Era una idea peligrosa, que requería sacrificio. La dama aceptó colaborar con su luz. Con gestos que equivalían a promesas, guió a los humanos hacia corredores subterráneos donde las redes de cazadores no podían ver. Sus guías fueron exactos, su conocimiento del terreno provino de noches vividas entre ruinas y de una memoria colectiva que había aprendido a esconderse. Lo que la dama pedía a cambio era simple, el reconocimiento de su pueblo, un nombre humano que pudiera pronunciarse en sus canciones. La primera operación de engaño fue una coreografía de sombras.
Bajo cielos rotos, los vehículos humanos salieron en columnas pequeñas, con humo y señuelos que fingían cargamentos. Algunas patrullas enemigas mordieron el anzuelo, las explosiones que siguieron fueron cruentas pero calculadas. Los cazadores dejaron rastros de su propia arrogancia, tras ellos, columnas de calor, estructuras desplegadas, patrones que la dama había anticipado. Mientras tanto, la base humana replegó hacia túneles antiguos, sensores que devoraban señales y trampas construidas con restos de naves destruidas. Una noche, durante una emboscada, Mora presintió el precio. Uno de sus mejores hombres quedó atrapado bajo un faldón de escombros tras una explosión. El comandante, con el casco cubierto de polvo, sintió un latido acelerado en las venas, como si el planeta mismo latiera contra su pecho. Sacó su cuchillo de cerámica y, con manos que conocían la precisión, liberó al herido. Esa acción pequeña, un gesto de rescate entre cientos de operaciones, fue un recordatorio: no eran héroes ideales, eran humanos que pagaban con carne y memoria cada decisión. El segundo ancla de dolor humano surgió silenciosa. Por la noche, mientras reparaban paneles, alguien reprodujo una grabación vieja que nadie había escuchado en décadas. Era un piano desafinado, tocado en un refugio en la tierra antes de la gran migración. La melodía, rota y hermosa, coló en la cabina y dejó a todos en una quietud pesada. Esa música recordaba familias, horas perdidas, y el consuelo de una casa que, para muchos, ya no existía. La generosidad de la memoria humana se mezcló con la sombra de la nueva alianza. Estaban dispuestos a morir por algo que ni siquiera sabían si recuperarían. A medida que las semanas pasaban, la red mercenaria se cerró. Los enfrentamientos se volvieron más personales, cada escaramuza dejaba marcas nuevas en rostros ya endurecidos. Los traductores intentaban negociar, los emisarios de corporaciones ofrecían créditos y puertas a tecnologías exóticas, ofertas que sonaban, para algunos, como redención. Pero la dama no era mercancía, su sonrisa lumínica se tornó dolor cuando comprendió que su existencia podría destruir a aquellos que la habían rescatado. Entonces Mora hizo lo impensable, decidió llevar la pelea hasta la fuente. Era una decisión que mezclaba orgullo con sacrificio. Reunió a su gente y delineó un plan para infiltrarse en una estación de comando enemiga, un nodo que controlaba drones y que, si caía, devolvería a los humanos la posibilidad de maniobrar sin observadores. La operación requería precisión y un sacrificio calculado, perderían tripulaciones, dejarían rastros falsos, y la dama tendría que permanecer como cebos. La noche de la infiltración se vistió de electricidad. Tormentas de polvo levantaron velos que ocultaron movimientos, y la dama, con cadenas ligeras que la protegían, avanzó junto a un escuadrón reducido. Era la primera vez que aceptaba caminar hacia el peligro de forma consciente. Sus ojos, sin embargo, mantenían un brillo tranquilo, no había miedo en su gesto, solo la resolución de quien entiende que la deuda con otros puede ser pagada en actos. El equipo tomó el nodo con rapidez quirúrgica. Sin embargo, la estación mercenaria no se rindió, emergieron tropas blindadas que obligaron a los humanos a retroceder con pérdidas. Entre humo y fuego, una granada enemiga golpeó un vehículo y desató un coro de alarmas. Mora sintió el peso de cada vida bajo su mando. Ordenó retirada cuando la situación se volvió insostenible, pero no todos lograron salir. Algunos quedaron, congelados en el tiempo de las decisiones. El universo se mostró inhóspito en su justicia, la operación logró su objetivo, sí, pero a un precio que dejó cicatrices visibles en la tripulación. Hubo rostros que quedaron pálidos, manos que dejaron de temblar, y una sensación de que la batalla por la dignidad costaba más de lo que las estadísticas podían registrar. El equipo regresó a la base con noticias caras, el nodo estaba neutralizado, los drones enemigos perdieron su red de control, y la flota mercenaria se vio forzada a reorganizarse. Pero la victoria tenía un eco amargo.
Entre los caídos, un joven técnico llamado Hara, mano diestra de Mora y voz del equipo, había quedado atrás. Sus compañeros llevaron su cuerpo de regreso entre silencios, cubriéndolo con una manta que olía a café y a aceite. La dama, en un gesto que nadie esperaba, colocó una esfera lumínica junto al cuerpo, como si ofreciera lo poco que le quedaba. El llanto allí no fue teatral, fue un reconocimiento de que la humanidad, por muy valiente, estaba hecha de pérdidas y memoria. Mora se inclinó ante el cuerpo, y por un instante, el comandante no fue símbolo sino persona. Prometió, sin pronunciar palabras que los oídos humanos entendieran, que la entrega de Hara no sería en vano. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Con la red enemiga herida, la ofensiva humana cambió de tono. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ahora existía la posibilidad de mover el tablero. El golpe al nodo les había dado espacio y tiempo, dos recursos caros en guerra, y Mora lo supo, había que aprovechar la pausa para consolidar y para preparar lo que podría ser la maniobra final. La dama, a su vez, comenzó a ofrecer lo que tenía. Ella conocía lugares donde la ciudad alienígena todavía latía en memoria, cámaras subterráneas con energía residual, antenas que podían emitir interferencias, y una estructura, oculta en el corazón de la ciudad, que su gente llamaba el núcleo de recuerdo. Era, según sus descripciones, una vasta cámara de cristales resonantes que conservaba memorias colectivas, no solo imágenes, sino procesos, canciones, rituales. Mora comprendió que el núcleo no era solamente parte de la cultura de la dama, era un constructo con poder práctico, si su señal se sintonizaba. Podría enviar pulsos que desorientaran a los controladores mecánicos que cazaban por toda la región. La propuesta era tentadora y peligrosa. Para acceder al núcleo sería necesario infiltrarse en el corazón de la ciudad enemiga, atravesar corredores patrullados y activar una maquinaria que no estaba diseñada para ser tocada por manos humanas. Y sin embargo, la idea encendió una llama en el ánimo de la tripulación, si podían hacer que las máquinas se escucharan a sí mismas en un idioma que no entendían, tal vez podrían enmudecer a sus cazadores. La preparación tomó días. Ingenieros y traductores trabajaron codo con la dama para crear una interfaz, una matriz de resonadores que pudiera conectar la señal humana con el patrón cristalino del núcleo. La gema que la dama había ofrecido meses antes resultó ser la llave física, encajada en la matriz, podía convertir impulsos eléctricos humanos en modulaciones que los cristales comprenderían. Era tecnología y poesía a la vez, un puente entre voluntades. La noche antes de la operación definitiva, Mora caminó por la cubierta de la base mientras las estrellas les observaban desde un velo de polvo cósmico. En su casco resonaban ecos de la ciudad que la dama describió, niños que corrían por túneles, cantos que subían como humo, y la idea de un hogar que había sido arrancado por avaricia. En la distancia, la flota enemiga volvía a moverse, como si olfateara la debilidad. Mora tocó con la yema de sus dedos la matriz lista para su uso. Un viejo transmisión apareció en su visor, la voz de una madre terrestre, grabada en un archivo que llevaba a todas partes. La voz decía apenas unas palabras, una despedida, un vuelve que cortó la noche con su sencillez. Fue otro ancla de dolor, un recuerdo que perforó la coraza del comandante. Recordó la tierra no como lugar, sino como colección de voces que lo moldearon. Esa memoria le dio fuerza. La nostalgia no era negación, era combustible. Si tenían que volverse leyenda, sería por aquello que la memoria humana aún recordaba con ternura. El asalto comenzó antes del amanecer alienígena. Los equipos se movieron en silencio. La ciudad a la que entraron no tenía la elegancia de la imagen pública, era un mosaico de túneles apiñados, de fachadas hendidas y de maquinaria petrificada. Los sensores marcaron tráfico residual, patrullas mecánicas que buscaban calor y movimiento. La dama lideró el camino entre sombras, sus dedos rozando paredes que guardaban epitafios. La tripulación humana avanzó con disciplina antigua, cada paso era calculado, cada explosivo colocado con la precisión de un artesano.
A mitad de ruta, una emboscada los esperaba. Los cazadores, aprendiendo de la herida previa, habían preparado trampas, redes de energía que se plegaban sobre el cuerpo como un abrazo metálico. En la oscuridad, las luces de quienes quedaban se volvieron estrellas fragilizadas. La pelea fue corta y brutal. Uno de los biólogos, una mujer que había enseñado a la dama sobre la fragilidad humana, se quedó atrás para activar una carga que permitiría al resto seguir. El sacrificio fue inmediato y total, la explosión truncó el corredor, el humo llenó las vías y la señal de su radio se apagó para siempre. Nada en la base pudo literar su retorno, su nombre quedó en la memoria de quienes la vieron caer. La pérdida hirió en lo profundo. La humanidad aprendía rápido que cada victoria tenía un precio que a veces no valía la gloria. Pero aún así avanzaban. Sacrificios, en esta guerra, se convertían en ofrendas que templaban la resolución. Finalmente, llegaron al núcleo. La cámara era más vasta de lo imaginado, enormes cristales colgaban como estalactitas de un techo que parecía contener constelaciones enteras. El aire vibraba con memoria, no era ruido, sino patrones de información que se podían casi tocar. La dama colocó la gema en el centro de la matriz que los humanos habían construido. La conexión fue física y ritual, la piedra se abrió como una flor y difundió una luz que no correspondía a ninguna escala energética humana conocida. Al activarse, el núcleo no solo envió un pulso, cantó. Las notas eran tangibles, ondas que golpeaban el sistema nervioso de las máquinas que rondaban la ciudad. Drones y centinelas empezaron a vacilar, sus circuitos buscando órdenes que no llegaban. Fue como si el núcleo les recordara su propia programación en otra lengua, provocando que sus algoritmos se pierdan en bucles de análisis. En la superficie, el efecto fue inmediato. Los cazadores quedaron confundidos, sus patrullas se desorganizaron. Era la oportunidad que Mora había buscado, una ventana para golpear el control central, para desmantelar estructuras de poder que vendían vidas como mercancía. La ofensiva final se desató como lluvia de metales. Los humanos, con la dama a su lado, aprovecharon la confusión. Ataques quirúrgicos destruyeron torres de mando y liberaron a atrapados que aún vivían como sombras entre los escombros. La ciudad comenzó a despertar por la primera vez en años. Habitantes que habían oído el llamado del núcleo salieron de sus escondites, asomando la cabeza hacia un cielo que parecía pertenecerles otra vez. Pero la victoria no llegó sin más dolor. En el corazón del conflicto, un gran vehículo enemigo, cargado de armas de pulso, irrumpió y provocó un desastre que cambió el curso de la batalla. La explosión envió fragmentos y fuego, y en el caos la dama quedó expuesta. Mora vio, con una claridad que atravesó su campo visual, como una pieza de escombro se dirigía hacia ella. No hubo tiempo para cálculos, solo una reacción instintiva. El comandante se lanzó, tomó la pierna quebrada de la dama entre sus brazos y la protegió con su propio cuerpo. El impacto quebró hueso y metal. El comandante sintió el frío de la muerte pasar cerca y, por un segundo, la conciencia le ofreció una visión de todos los rostros que habían sido salvados y los que se habían perdido. Fue el tercer ancla humana, un recuerdo rápido, una voz infantil llamándolo por un apodo que ya nadie usaba, la imagen de una bandera quemándose en una plaza de la tierra. La punzada fue aguda y inmediata, pero también clarificadora. No luchaban por gloria, luchaban porque la memoria exige acción. La dama sobrevivió. El comandante, no sin cicatrices, se mantuvo en pie. La batalla llegó a su clímax cuando las defensas enemigas, desarticuladas por el núcleo, comenzaron a colapsar. Lo que siguió fue una cadena de enfrentamientos que barrió con el control del territorio. Los cazadores, sin un centro que los coordinara, se fragmentaron y huyeron. La ciudad, herida pero entera, empezó a respirar con una libertad nueva. El comandante contempló, desde un mirador saqueado, el panorama de victoria mezclado con pérdida.
A su lado, la dama emitió un canto suave, un sonido que no se traducía en palabras humanas pero que representaba agradecimiento profundo. La ciudad necesitaba reconstrucción, sí, pero la semilla de resistencia humana había prendido en la roca. El universo no había cambiado sus leyes, pero había escuchado algo distinto, una especie que no solo resistía, sino que se ofrecía para salvar aquello que otros veían como trofeo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La caída del control enemigo abrió la puerta a la hora decisiva. No bastaba con liberar la ciudad, había que asegurar que nadie más pudiera reapropiarse de ese poder. Los mercenarios, derrotados en la superficie, consolidaron recursos en una fortaleza ubicada en lo alto de una antigua cúpula alienígena, un bastión blindado cuya caída significaría el fin de su dominio regional. Mora sabía que para cerrar el conflicto necesitaban algo más que tácticas, requerían un símbolo, una demostración de que la humanidad podía forjar justicia cuando la galaxia esperaba indiferencia. El plan fue ambicioso: penetrar la cúpula, activar el núcleo en modo de emisión sostenida y usar su señal para reprogramar las comunicaciones de la región. Sería una guerra por ondas, un combate tan técnico como brutal, donde el ganador sería quien mejor convirtiera el recuerdo en arma. Preparar el asalto fue una coreografía de ingeniería y valor. Artilleros improvisados cargaron proyectiles con blindaje reciclado, pilotos entrenaron en simulaciones hasta que sus manos conocieron el movimiento como lengua materna. La dama, curada parcialmente, se ofreció para acompañar la unidad de asalto. Su vínculo con el núcleo la hacía imprescindible. Solo su patrón lumínico podía sincronizar el sistema para una emisión prolongada. Todos sabían el riesgo: permanecer en el corazón del bastión significaba convertirse en Diana. El ataque comenzó con una lluvia de fuego que iluminó el cielo. Máquinas humanas, pequeñas pero decididas, treparon por el flanco de la cúpula. Entre explosiones y cascotes, los soldados humanos y la dama se infiltran por grietas y respiraderos. Las defensas mercenarias se reorganizaron, lanzando contraataques que parecían teatrales y mortíferos, torretas que escupían carbón incandescente, enjambres de drones que giraban con precisión de reloj. La lucha escaló hasta convertirse en una sinfonía de violencia. Cada avance humano necesitaba pagarse con sacrificio. Pilotos sacrificaron sus naves para abrir pasillos, ingenieros se ofrecieron para sostener cargas críticas mientras el equipo avanzado penetraba más adentro. La dama, en medio del fragor, mantenía el pulso lumínico que servía de guía para la matriz. Su luz se convirtió en faro y en objetivo. Cuando alcanzaron la cámara central, la cúpula parecía respirar. Columnas de energía surgían del suelo, formando un campo que protegía la consola de control. El equipo tuvo que improvisar: colocarían la matriz, activarían el núcleo y encenderían una onda que desestabilizaría las defensas enemigas. Todo tenía que ocurrir en sincronía. Mora y sus mejores hombres, heridos y decididos, colocaron resonadores, mientras la dama integraba su piedra con la interfaz. Pero el enemigo guardaba una última jugada. Desde las sombras emergió una figura blindada, un comandante mercenario cuya armadura brillaba con el mismo metal que había convertido poblaciones en botín. Su presencia llenó la cámara con un silencio abrumador. La pelea que siguió fue física, primitiva, metal contra carne, estrategia contra furia. Las habilidades humanas, envejecidas por 1000 batallas, se volvieron arte. Mora combatió con una mezcla de técnica y determinación cruda, cada movimiento una promesa. La dama, aunque no armada como ellos, emitía destellos que desorientaban al enemigo cuando la luz le daba en los sensores. En un momento de decisión, el comandante mercenario logró derribar a uno de los hombres de Mora. La escena fue clara y terrible: el caído dejó de respirar en un brillo, su sangre mezclada con aceite. Mora sintió la ira subir como un incendio. No era la ira de la conquista, era la ira de quien defiende una promesa. Con un movimiento certero, el comandante derrotó al mercenario, pero la victoria tuvo un precio: la matriz quedó expuesta, y el núcleo recibió una descarga que casi la derrumba.
A pesar del caos, la dama logró integrar su gema por completo. Su luz llenó la cámara con un brillo que no se podía medir, una frecuencia que parecía coincidir con la misma red neuronal humana. La onda que se activó no fue destructiva, fue una señal de recuerdo. En el espacio alrededor de la cúpula, en laboratorios y naves, en las mentes de aquellos que buscaron convertir vidas en riqueza, surgieron imágenes, rostros, nombres, historias de aquellos que habían sido arrebatados. La señal atacó la conciencia de los poderosos no con violencia, sino con memoria, con la idea imposible de que lo que estaban haciendo era, en su núcleo, un robo de humanidad. La respuesta fue compleja. Algunos cayeron de rodillas, con lágrimas verdes en sus cascos, otros se enojaron, liberando violencia a ciegas. Pero un efecto inesperado ocurrió, varios de los controladores de drones, programados para obedecer órdenes sin filtros morales, entraron en conflicto con sus protocolos al recibir la señal. El núcleo había insertado en sus cadenas lógicas una falla emocional, una pausa para escuchar. Con ese espacio, la ofensiva humana tuvo la claridad necesaria para neutralizarlos. En los minutos que siguieron, la cúpula se convirtió en un teatro de caos ordenado. Los defensores perdieron cohesión. Los atacantes, con valentía y dolores recientes, precisaron los movimientos que antes parecían imposibles. Cuando la última torre enemiga se derrumbó, la cúpula entera empezó a colapsar con un gemido que sacudió el suelo. Entre ruinas y fuego, Mora emergió, cubierto de polvo y sangre, sosteniendo a la dama. La escena era de una teatralidad brutal, un humano y una criatura exótica, juntos, sobre el monumento caído de la codicia. La victoria resonó mucho más allá del planeta. Las señales del núcleo, emitidas y ampliadas, viajaron por la red que conectaba a las estaciones mercenarias. Las historias que se creían confiadas a subastas y reservas fueron liberadas en ondas que llegaron a oídos de compradores y de reguladores galácticos. Lo que había sido objeto se volvió gente en memoria, lo que era mercancía se mostró como vida. La batalla final dejó un rastro de cenizas y de gestos que no se borrarían con el tiempo. Mora, agotado y herido, observó la escena y sintió una mezcla de triunfo y un vértigo de pérdida. Recordó de nuevo la voz de aquella niña en la vieja transmisión y, por un momento, tuvo la visión de su propio rostro envejecido siendo recordado por futuras generaciones. La guerra había sido ganada, pero la reconstrucción apenas empezaba. El universo escuchó el nuevo rugido. Fue humano, fue orgulloso, y tuvo el olor del sacrificio. El silencio se quebró como cristal. La posguerra fue una costura lenta. La ciudad, liberada, no renació de inmediato, sanó con cuidado, con manos que sabían reconstruir sin repetir errores. Mora y la dama lideraron, no como soberanos, sino como custodios. Implementaron comités mixtos de vida y memoria, donde humanos y nativos trabajaron juntos para decidir qué volver a levantar y qué dejar como monumento. La primera ley fue simple, ninguno de los sobrevivientes sería vendido ni coleccionado. La segunda, más complicada, compartir lo que la dama había llamado luz de memoria para que nadie monopolizara el recuerdo. La humanidad, por su parte, ganó algo más que territorio. Su acción corporal, un acto de entrega frente a la codicia, encendió debates en esferas que antes miraban con negocio. Mercados cerraron subastas, y una ola de regulaciones comenzaron a frenar el tráfico de seres. No porque leyes nuevas fueran suficientes, sino porque la conciencia colectiva había cambiado, ver la vida como mercancía conservaba menos compradores cuando una canción humana podía tocar su propio pecho. La dama fue acogida no como trofeo, sino como embajadora. Aprendió a las costumbres humanas, en tiempos de silencio, se sentaba en la cubierta donde Mora guardaba su casco y emitía luces suaves que eran, para ella, formas de reír. Los niños, tanto humanos como nativos, jugaban en los parques que se abrían sobre las ruinas recicladas. Plantas foráneas y locales crecían en jardines diseñados con la ayuda de la dama, cuyas semillas podían purificar el aire en semanas. La gema de memoria se convirtió en un monumento compartido,
conservada en una cámara común donde ambos pueblos podían visitar y dejar recuerdos. Personas trajeron objetos de sus mundos, un trozo de tela quemada que había pertenecido a un refugio en la tierra, una foto empañada, un poema grabado en metal. Cada ofrenda alimentó la señal del núcleo en un circuito de solidaridad que ampliaba su alcance no con control, sino con testimonio. En las noches de vigilia, cuando la flota humana se detenía y las luces del taller se apagaban, Mora caminaba por las calles que habían ayudado a abrir. A veces encontraba a ex-mercenarios trabajando como reparadores, con la mirada distinta, a veces escuchaba fragmentos de canciones recuperadas. Recordaba a Jara, a la bióloga que había quedado en el corredor, y por las noches enviaba una transmisión privada que no se archivaba en bases de datos, pequeñas narraciones que reunían rostros y nombres. Era su forma de curar la culpa. La tercera ancla de dolor humano llegó en forma de un sueño compartido, en el que Mora vio a su hermana en una plaza de la tierra, joven y viva, tocando un piano que ahora solo existía en memoria. Al despertar, la nostalgia no lo aplastó, lo impulsó. Decidió que la reconstrucción debía incluir relatos, y fundó una biblioteca donde la memoria humana, de la tierra y de los mundos, se preservaría con tanto fervor como los planos y las piezas de maquinaria. Porque lo aprendido en la guerra debía vivir en palabras, no solo en victorias. El reward, la recompensa que había motivado a quienes observaban la dama, no fue un artefacto de comercio. Fue algo más sutil, la certeza de que cuando la humanidad actuaba como lo mejor de sí misma, protegiendo, no explotando, podía mover el mundo. Además, como símbolo tangible, la gema amplificó una virtud humana, la capacidad de transformar dolor en responsabilidad. Para muchos en la galaxia, la historia de aquel comandante se volvió un estudio de caso, no de conquista, sino de dignidad. Con el tiempo, las colonias humanas crearon alianzas con comunidades nativas de Tzel y con otras razas que habían observado el conflicto. Se firmaron acuerdos sobre comercio justo y protección cultural. La dama se convirtió en voz reconocida, y su pueblo empezó a reaparecer en coronas de recuperadores y jardineros. La ciudad antes saqueada lucía ahora letreros en varios idiomas, no para extranjeros ricos, sino para aquellos que venían a aprender. La última escena del cambio fue pequeña y poderosa, en una azotea convertida en jardín, bajo un cielo violeta que llevaba la tranquilidad de las estrellas, Mora y la dama se sentaron a ver el ascenso de dos lunas. Niños reían en el fondo, un piano sonarás distante, tocado por manos que vuelven a existir. Mora retiró su casco y dejó que el viento tocara su cabello, había cicatrices, pero también algo más, una paz que no se compraba. La dama, con su piel luminosa, posó su mano translúcida sobre la suya. No fue promesa política, fue la confirmación de un lazo profundo. En los registros que los cronistas mandaron a la flota humana, el hecho fue interpretado de muchas maneras, como una victoria estratégica, como prueba de que los humanos podían reunir recursos y voluntad. Pero en los pasillos de la ciudad y en los jardines, la historia terminó con un gesto más simple, la humanidad había salvado una vida, y esa acción despertó un eco que sobrepasó los mercados y las armas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.